Las sirenas han sido figuras mitológicas fascinantes en muchas culturas, pero existen historias y relatos que algunas personas afirman haber vivido como encuentros reales con estas criaturas. Una de las historias más conocidas proviene de las islas Fiji, en el Pacífico Sur, donde la gente local cuenta leyendas mezcladas con testimonios modernos. El misterio de la sirena de Coro. En la década de 1970, pescadores de la isla de Coro, en Fiji, narraron encuentros con una criatura marina extraordinaria. Según los relatos, mientras pescaban cerca de un arrecife, un grupo de pescadores vio a lo lejos lo que parecía ser una mujer nadando. Intrigados, se acercaron, pero lo que observaron los dejó sin palabras. La mitad superior del cuerpo parecía humano, pero desde la cintura hacia abajo había una cola brillante, similar a la de un pez, con tonos iridiscentes. Uno de los pescadores, llamado Tui, afirmó haber mantenido contacto visual con la criatura, describiendo que sus ojos eran grandes y profundos, y que emitían una sensación extraña, entre miedo y fascinación. Según él, la sirena parecía querer comunicarse, pero no emitía palabras, solo sonidos melódicos similares a un canto. Al día siguiente, los pescadores regresaron al mismo lugar, pero encontraron que el arrecife parecía más tranquilo de lo normal, como si la naturaleza misma estuviera protegiendo a la criatura. Los ancianos del pueblo dijeron que era un dakuwanga, un espíritu del océano en su mitología, o una sirena que advertía sobre un desastre inminente. Poco después, un fuerte ciclón golpeó la isla. Otras historias de sirenas. Historias como estas no son exclusivas de Fiji. En Israel, en 2009, hubo reportes de una supuesta sirena cerca de Kiryat Yam. Numerosos testigos afirmaron haber visto a una criatura parecida a una mujer, que se sumergía rápidamente cuando alguien intentaba acercarse. Las autoridades locales incluso ofrecieron una recompensa para quien pudiera probar la existencia de la sirena, pero no se logró capturar evidencia concluyente. Aunque muchas de estas historias pueden estar arraigadas en la cultura, la imaginación y los deseos de conectar con lo desconocido, la posibilidad de que haya criaturas marinas aún no descubiertas sigue alimentando el misterio. A lo largo de la historia, las sirenas han despertado fascinación y misterio, y varios relatos han intentado probar su existencia. Sin embargo, las evidencias científicas no han corroborado la presencia de estos seres mitológicos. Algunos de los ejemplos más destacados incluyen: 1. Avistamientos históricos. En 1493, Cristóbal Colón afirmó haber visto sirenas en el Caribe, aunque los científicos creen que pudo confundir manatíes con estas criaturas. De manera similar, en 1967, un grupo de turistas en Canadá reportó haber visto una figura femenina con cola de delfín en el agua, pero no se encontraron pruebas concluyentes. 2. Encuentros modernos. En 2013, el geólogo Thorsten Schmidt capturó imágenes en aguas profundas que sugieren la presencia de una criatura con rasgos humanoides. Aunque los análisis no han sido verificados, el caso generó controversia e interés mediático. 3. Relatos culturales. En lugares como Zimbabue, trabajadores de proyectos de construcción han reportado fenómenos inexplicables atribuidos a sirenas, lo que algunos asocian más a creencias locales que a pruebas reales. 4. Fraudes y confusiones. Durante el siglo XIX, muchos falsificadores crearon sirenas combinando restos de peces y monos para exhibiciones en circos. Estos artefactos contribuyeron a perpetuar el mito sin ofrecer evidencia genuina. En general, la mayoría de los avistamientos de sirenas se explican como confusiones con animales marinos, como manatíes, dugongos o focas, y fenómenos naturales. La ciencia moderna no ha encontrado pruebas definitivas de su existencia, pero el misterio de las sirenas sigue alimentando la imaginación popular y la investigación especulativa. Los duendes son figuras populares en leyendas y tradiciones de diversas culturas. A menudo descritos como pequeñas criaturas mágicas, los relatos sobre ellos varían entre travesuras, guardianes del bosque y seres de otros mundos. Aquí tienes una historia fascinante sobre ellos. El duende de Zaragoza. Uno de los casos más famosos de actividad atribuida a duendes ocurrió en Zaragoza, España, en 1934. En un edificio ubicado en la calle Gascón de Gotor, los residentes comenzaron a escuchar una misteriosa voz que provenía, según los testigos, de una cocina vacía. Este fenómeno desconcertó a todos,
ya que no había señales de nadie que pudiera estar hablando desde allí. La voz, que se describía como aguda y burlona, hacía comentarios inesperados y parecía conocer detalles personales de los residentes. Inicialmente se pensó que alguien estaba gastando una broma, pero a pesar de buscar por todas partes, nunca encontraron a nadie. El caso llamó tanto la atención que llegó a involucrar a las autoridades locales. Según relatos de la época, los policías y técnicos que inspeccionaron el lugar no encontraron ningún sistema que pudiera emitir las voces, lo que llevó a muchos a especular que se trataba de un duende. Finalmente, el caso fue cerrado oficialmente como una broma, aunque hasta hoy sigue siendo un misterio sin resolver. Los lugareños todavía lo consideran un ejemplo de la presencia de lo sobrenatural en su historia. Leyendas sobre duendes en América Latina. En América Latina, las historias de duendes son comunes y suelen tener un toque más personal. Por ejemplo, 1. El Pombero, Paraguay. En la cultura guaraní, el pombero es un duende protector de los bosques. Es conocido por ser travieso, escondiendo objetos o asustando a las personas que no respetan la naturaleza. Sin embargo, también puede ser un aliado si se le ofrece tabaco o miel como tributo. 2. El duende del sombrero, México. En zonas rurales se cuentan historias sobre un pequeño hombre con un gran sombrero que protege los campos. Este duende es conocido por guiar a los niños perdidos hasta sus hogares, pero también puede ser travieso si siente que no se le respeta. Estas historias reflejan la relación que las comunidades tienen con su entorno y cómo utilizan mitos para explicar fenómenos que no comprenden. El duende de la casa encantada. En una pequeña aldea en Irlanda, alrededor del siglo XIX, se contaba la historia de una familia que vivía en una vieja casa de campo rodeada de bosques. La casa había pertenecido a generaciones de granjeros, pero algo peculiar sucedía. En la cocina, los objetos parecían moverse por sí solos, y los niños afirmaban escuchar risas diminutas en las noches. Una noche, la madre de la familia se quedó trabajando en la cocina hasta tarde. Mientras amasaba pan, notó que una pequeña sombra cruzaba el suelo rápidamente. Pensando que era un ratón, intentó atraparlo, pero no encontró nada. Poco después escuchó un suave golpeteo en la despensa. Cuando abrió la puerta, encontró pequeños pedazos de pan mordisqueados y en el estante más bajo, un sombrero diminuto hecho de hojas y hierbas. Esa misma noche, el padre de la familia escuchó pasos ligeros en el techo. Subió con una lámpara para investigar, pero solo encontró un pequeño saco lleno de bellotas y nueces. Al día siguiente, los niños de la casa confesaron que habían visto a un hombrecito con barba blanca y ropa hecha de musgo rondando el jardín. El trato con el duende. Un anciano vecino, al escuchar los relatos, advirtió a la familia que habían molestado a un duende y que éste podría causar más problemas si no lo trataban con respeto. Según la tradición local, los duendes cuidaban los bosques y las tierras, y cualquier falta de consideración hacia ellos podía traer mala suerte. Siguiendo el consejo, la madre dejó un pequeño plato con leche y pan fresco en la entrada del jardín como ofrenda. A la mañana siguiente, el plato estaba vacío y nunca más volvieron a escuchar ruidos extraños en la casa. Los lugareños creen que los duendes viven en armonía con los humanos siempre que se les respete, y la familia aprendió a convivir con el misterio de su casa encantada, dejando pequeños regalos de vez en cuando para su diminuto vecino.